Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar la invalidez de los anexos 1 y 32 en el ramo 22 del decreto por el cual se expidió el presupuesto de egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2022, que fue aprobado precisamente por esta mayoría en la Cámara de Diputados. En esto, lo concerniente fue el bajo presupuesto que el Ejecutivo Federal pretendió asignar al INE y que la mayoría del partido oficialista de esta Cámara de Diputados aprobó sin moverle una sola coma. Entre las consideraciones que tuvo la Corte, se advirtió que la Cámara de Diputados redujo más del 26% del presupuesto solicitado sin motivar la disminución, como es su costumbre, a su arbitrio. Además, la reducción que realizó careció de una debida motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran en principio suficientes para pagar los gastos generados en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales, por lo que vinculó a esta Cámara de Diputados a realizar una motivación reforzada del dictamen. ¿Qué es una motivación reforzada? Implica razonar la necesidad de la disminución, es decir, ¿qué se gana con la disminución más allá del discurso vacío de la supuesta austeridad? Cumplir con un fin constitucionalmente legítimo, es decir, cuál es la finalidad establecida en la Constitución que estaremos cumpliendo. Y por último, ponderar, es decir, por qué al INE se le disminuye presupuesto y a otros rubros no, como a las secretarías o bien al gasto corriente que ocupa la mayoría del presupuesto. Este es un buen momento para que nos expliquen cuál es la necesidad de la disminución, cuál es la finalidad constitucionalmente legítima y qué ejercicio de ponderación realizaron para tomar la determinación de esta disminución. Nuevamente viene aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación a enmendar la plana de la mayoría de diputados del partido oficialista que pretende dejar hacer y dejar pasar todas las iniciativas del Ejecutivo sin revisarle ni corregirle absolutamente nada, e ignorando que el presupuesto de egresos de la Federación es un acto legislativo que compete en exclusiva a esta Cámara de Diputados. Las diputadas y los diputados tenemos la obligación de realizar un estudio, un análisis necesario para fundamentar y motivar todos los dictámenes que son emanados por este poder de la Unión, pero más aún cuando se trata de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, porque estamos hablando del recurso con el que el Estado deberá satisfacer las necesidades colectivas y orientar las actividades económicas, laborales, educativas, sociales y políticas de nuestro país. El presupuesto de egresos es producto de la recaudación de los impuestos de la ciudadanía, no es el dinero de Morena, no es el dinero del presidente de la República, es dinero aportado por los gobernados con el esfuerzo de la gente trabajadora y responsable de este país. Tenemos la obligación moral y legal de que sea analizado minuciosamente por esta Cámara de Diputados para garantizar que sea utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país, para que las mexicanas y los mexicanos tengan una mejor calidad de vida. Y por calidad de vida, diputadas y diputados, no nos referimos únicamente a que la gente reciba dádivas, mismas que, por cierto, después tendrán que gastar en los servicios de salud, educación y cuidados que este gobierno ya no les da. Nos referimos a que las mexicanas y los mexicanos tengan las condiciones necesarias para salir adelante sin necesitar el paternalismo antidemocrático del Estado. Esta Cámara de Diputados tiene que entender que estamos sometidos sí a la voluntad, pero no a la voluntad de una sola persona, sino a la voluntad popular. Tenemos la obligación de proteger la voluntad popular y eso se hará fortaleciendo a la institución para que logre cumplir con sus obligaciones constitucionales, que además de organizar las elecciones, es garantizar que se respeten las decisiones de toda la ciudadanía y además de formar y capacitar e incentivar la participación política, que son la base para robustecer nuestra democracia. Solamente con una ciudadanía informada, capacitada y con educación política podremos lograr una verdadera incidencia en los gobiernos y en los gobernantes. No dejarse engañar por el populismo, no creer en la demagogia y en las falsedades y en la retórica política que hoy imperan en nuestro país. Atentar contra el INE es apostar por la ignorancia y el desconocimiento político
político y electoral de la gente, para que este gobierno pueda continuar con sus falsedades, lo cual es sumamente conveniente, pero para la democracia, los derechos y las libertades de la ciudadanía, esto es brutal. Es cuanto, presidente. Mañana.